Parker Lambsden golpeó con la punta del bolígrafo la superficie pulida de la mesa y miró la pantalla del ordenador portátil, donde largas columnas de números formaban un cuadro terriblemente claro. El fraude corporativo, hábilmente disimulado como una serie de operaciones legales, había quedado ahora completamente al descubierto. 6 meses de minucioso análisis, cientos de documentos y 8 semanas de insomnio, pero el resultado había merecido la pena. Lo sabía, murmuró mientras hacía la última anotación en el informe. El clásico esquema de blanqueo a través de paraísos fiscales con doble contabilidad. El reloj de la pared de su espacioso despacho marcaba casi medianoche. La planta 33 del centro de negocios del distrito financiero de Medford estaba prácticamente vacía. Solo el murmullo sordo de los aires acondicionados rompía el silencio. Parker se recostó en su silla, frotándose la sien, y su mirada se posó mecánicamente en la fotografía enmarcada en un fino marco plateado, el único adorno personal en su minimalista oficina. En la foto aparecían ella y Gray con un lago otoñal al fondo. Él la abrazaba por los hombros y ambos sonreían. Una pareja feliz como cualquier otra. Nadie que mirara esa foto podría imaginar el complicado juego que ella había estado jugando durante los últimos 6 meses. El teléfono vibró. Mensaje de Gray. Espero que no estés demasiado cansada en el trabajo. Mis padres nos esperan el sábado a las 7. ¿Ya has decidido qué te vas a poner? Parker dejó el teléfono sin responder de inmediato. Esa invitación, recibida 3 días atrás, le había provocado sentimientos encontrados desde el momento en que Gray se la había comunicado. Se levantó y se acercó a la ventana panorámica. Medford nocturno se extendía abajo como un manto de luces. Un mapa brillante de oportunidades y ambiciones. Sus oportunidades, sus ambiciones. Parker Lambsden, fundadora y directora general de Lambsden Forensic Audit, una de las empresas de auditoría más respetadas y mejor pagadas del país. Una mujer cuyo nombre ponía nerviosos a los directores financieros de las mayores corporaciones. Una experta cuyos testimonios en los tribunales siempre conducían a sentencias condenatorias. Y también una mujer que durante los últimos 6 meses había fingido ante su prometido ser una modesta analista financiera con unos ingresos inferiores a la media del sector. Parker volvió a la mesa y cerró el informe. Mañana por la mañana se lo enviará a su cliente, que transferirá una suma de 7 cifras a la cuenta de la empresa. Y pasado mañana, cenará con los padres de Gray, donde seguirá interpretando el papel de una empleada de oficina normal. ¿Por qué lo hacía? Parker se hacía esa pregunta cada vez con más frecuencia. Al principio, su decisión de ocultar su verdadera situación parecía lógica. Después de 2 relaciones fallidas, en las que los hombres o bien se aprovechaban de sus contactos y su dinero, o bien no soportaban competir con una mujer de éxito, Parker decidió cambiar de estrategia. Su primer encuentro con Gray Mallory tuvo lugar en una gala benéfica 10 meses atrás. Parker asistió de incógnito, no como directora de la empresa, sino como una invitada más. Gray, recién nombrado director de la sucursal de Medford de Everest Capital, rebosaba orgullo. Era guapo, encantador y ambicioso, cualidades que siempre habían atraído a Parker. Cuando él le preguntó a qué se dedicaba, Parker, sin pensarlo 2 veces, respondió: análisis financiero, lo cual técnicamente no era mentira, pero sí una grave subestimación de su papel. Gray quedó impresionado por sus conocimientos y la velada terminó con un intercambio de números de teléfono. Las primeras citas fueron idílicas. Él le hablaba de sus logros profesionales y ella le escuchaba atentamente. Cuando Gray descubrió que ella era solo una analista, su entusiasmo pareció aumentar. «Podría ayudarte en tu carrera», le dijo una vez durante una cena. «En mi banco siempre hay sitio para profesionales con talento». Parker sonrió y le dio las gracias. Unos días más tarde, alquiló un modesto apartamento en una zona poco prestigiosa para recibir allí a Gray. Su verdadero ático con vistas al río siguió siendo un secreto. El sonido del teléfono devolvió a Parker al presente. Esta vez era Raven Winslow, su adjunta y mejor amiga. «¿Sigues en la oficina?», preguntó Raven sin preámbulos. «Acabo de terminar el informe del caso Harrington». «Perfecto. Oye, ¿no has cambiado de opinión sobre esa aventura con los padres de tu banquero?». Parker suspiró. Raven se había opuesto desde el principio a su mascarada, como ella la llamaba. «No, quiero ver su verdadera reacción»,
sin que influya mi estatus. Parker, ¿te das cuenta de que es una relación poco saludable? Estáis comprometidos y él ni siquiera sabe dónde vives realmente. Las palabras de su amiga contenían una desagradable verdad. Hace 3 semanas, Gray le pidió matrimonio a Parker y ella aceptó, aunque ya empezaban a surgir dudas en su corazón. En primer lugar, Gray insistió en un contrato matrimonial para protegerlos a ambos, aunque por lo que él sabía, ella no tenía activos significativos. En segundo lugar, cada vez eran más frecuentes los comentarios sobre lo afortunada que era por tener un novio tan exitoso. Solo quiero estar segura, respondió Parker. ¿De qué? ¿De que sus padres fueran tan snobs como él? Raven no ocultaba su opinión sobre Gray. Escucha, eres una mujer a la que temen los magnates financieros más experimentados. ¿Para qué necesitas esa humillación? No es una humillación, Raven. Es una prueba. Tras terminar la llamada, Parker se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana oscura. Ante sus ojos apareció la velada que había tenido lugar hacía aproximadamente un mes. Ella y Gray estaban en una fiesta organizada por uno de sus colegas del banco. Entre los invitados se encontraba Wendy Caldwell, una exitosa inversora de Wall Street. Es una auténtica tiburona, le susurró Gray en ese momento. Gana más que la mayoría de los hombres de esta sala. Pobre su marido, seguro que se siente completamente insignificante. Había tanto desprecio inconsciente en su voz hacia el hombre que permitía a su mujer ganar más que ella, que Parker sintió una punzada de inquietud. Más tarde, cuando Wendy compartió con los presentes información privilegiada sobre la próxima fusión de dos empresas, Gray reaccionó con una extraña mezcla de admiración e irritación. Elogiaba su olfato para los negocios, pero en sus ojos se leía: este es mi territorio. Las mujeres no deben dominar aquí. Después de esa fiesta, Parker pensó por primera vez seriamente en revelar su verdadera identidad, pero algo la detenía. Quizás el miedo a ver en los ojos de su amado la misma mezcla de admiración y rivalidad con la que miraba a Wendy, o el temor de que Gray resultara ser otro hombre incapaz de aceptar su éxito. Parker volvió a la mesa y finalmente respondió al mensaje de Gray. Todavía lo estoy pensando. Quiero causar una buena impresión. Luego envió el informe del caso Harrington al cliente y cerró el portátil. El sábado le esperaba un día importante, quizás el más importante en su relación con Gray. La mañana comenzó para Parker a las 5:30 con una carrera por el paseo marítimo. El ejercicio físico siempre le ayudaba a ordenar sus pensamientos antes de los acontecimientos importantes, y la próxima reunión con los padres de Gray definitivamente requería una mente despejada. Al regresar al ático, revisó su correo electrónico. El cliente ya había confirmado la recepción del informe y había expresado su admiración por su trabajo. El importe de los honorarios se había transferido a la cuenta de la empresa. Parker se dio una ducha y comenzó a prepararse para la jornada laboral. A las 10 tenía una reunión con un nuevo cliente potencial, un gigante farmacéutico que sospechaba que su director financiero estaba malversando fondos. Mientras se vestía, eligió automáticamente su vestuario habitual. Un traje perfectamente confeccionado por un diseñador del que Gray probablemente ni siquiera había oído hablar, y joyas discretas, pero fabulosamente caras. Parker había desarrollado su estilo hacía tiempo, una elegancia discreta que no gritaba dinero, pero que sin duda alguna transmitía poder y buen gusto a quienes sabían interpretar esas señales. Para el sábado tendré que elegir otra cosa, pensó, imaginando un atuendo acorde con la imagen de una modesta analista. Algo de una tienda de masas que no despertara las sospechas de los padres de Gray. De camino a la oficina, Parker pensó en su prometido, Gray Mallory, de 33 años, graduado de una prestigiosa universidad. Había logrado una carrera impresionante en el sector bancario durante los últimos 5 años. Hijo de 2 profesores universitarios, su padre se especializaba en teoría económica y su madre en literatura inglesa. Una familia con tradiciones académicas, pero sin un capital significativo. Gray contó una vez cómo reaccionaron sus padres cuando decidió dedicarse a la banca en lugar de seguir una carrera académica. Dijeron que me había vendido al capitalismo, sonrió. Pero cuando pagué la reforma de su casa con mi primera gran bonificación, sus principios se volvieron mucho más flexibles. En esta historia, Parker vio una contradicción que tal vez definía la personalidad de Gray.
el desprecio de sus padres por servir al capitalismo y al mismo tiempo su disposición a disfrutar de los frutos de ese servicio. La reunión con los representantes de la empresa farmacéutica fue un éxito. Parker manejó los hechos y las cifras con una facilidad que siempre impresionaba a los clientes. El contrato se firmó y a la hora del almuerzo, ella ya se había sumergido en el estudio de los documentos proporcionados. Alrededor de las 3 de la tarde, Gray llamó por teléfono. «Hola, cariño. ¿Cómo te ha ido el día?» «Lo de siempre», mintió Parker, mirando el contrato millonario que acababa de firmar. «¿Y tú?» «He tenido una reunión con el departamento de créditos. Oye, sobre lo del sábado, mis padres son un poco peculiares». «¿En qué sentido?» «Bueno, valoran mucho la educación y la inteligencia. Estoy seguro de que les caerás bien, pero quizá deberías prepararte para responder a sus preguntas sobre tu trabajo, tu formación, etc.» Parker sintió una ligera irritación. ¿De verdad Gray cree que necesita una preparación especial para hablar con sus padres? No te preocupes, lo haré bien. Por supuesto, no lo dudo. Solo quería avisarte. Hablamos luego. Después de la llamada, Parker se quedó pensativa. Algo en el tono de Gray la puso en guardia. Parecía que se disculpaba de antemano por sus padres. ¿O por ella ante ellos? Al final de la jornada laboral, Raven entró en la oficina de Parker. ¿Ya has decidido cómo vas a interpretar a la pobre Cenicienta ante la familia real? Yo no soy Cenicienta y ellos no son reyes, respondió Parker con calma. Son unos snobs de banca. ¿Qué es peor? Raven cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Por qué no le dices la verdad a Gray? Si te quiere a ti y no a tu imagen ficticia, lo entenderá. Y si no lo entiende, entonces no merece tu tiempo. Raven se encogió de hombros. Escucha, Parker, eres la mujer más inteligente que conozco, pero en la vida personal incluso los genios cometen tonterías. ¿Por qué tienes que pasar por esta humillación? No es una humillación, dijo Parker con firmeza. Solo quiero saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre si sus padres snobs te aprobarán? ¿Qué más da? Eres Parker Lambsden, por Dios. Las palabras de Raven tenían sentido, pero Parker ya había tomado una decisión. Quería ver el verdadero rostro de la familia Mallory, sin el filtro que inevitablemente crearía su verdadero estatus. Aprecio tu preocupación, Raven, pero es mi decisión, dijo Parker con suavidad. Además, si las cosas no salen bien, siempre puedo revelar mi verdadera identidad. ¿Y eso qué cambiaría?, insistió Raven. No los estás poniendo a prueba a ellos, sino a él, y me temo que no te gustará el resultado. El viernes por la noche, la víspera de una importante cena, Parker estaba sentada en su ático revisando los documentos de un nuevo caso. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión con los padres de Gray. ¿Qué esperaba descubrir exactamente? ¿Cómo cambiaría su relación la reacción de los padres de él, fuera cual fuera? Pensó en su primer compromiso serio, 5 años atrás. Entonces Parker había sido sincera con su prometido sobre su situación. Lawrence Bradford era fiscal del distrito, un hombre de reputación intachable y con ambiciones de convertirse en juez federal. Al principio todo iba de maravilla, dos profesionales que apreciaban la inteligencia y los logros del otro. Pero poco a poco Lawrence empezó a utilizar sus contactos para impulsar su carrera. Parker no tenía inconveniente en asistir a cenas de negocios y eventos sociales, pero un día escuchó por casualidad a Lawrence hablar de ella con un colega. Encontrar una esposa así es como ganar la lotería. Conexiones, dinero y, lo más importante, no se entromete en mi trabajo. Su segundo compromiso, con Nate Edmonds, terminó de forma aún más dolorosa. Nate era arquitecto y tenía su propia pequeña empresa. Cuando Parker le propuso invertir en la expansión de su negocio, él se enfureció. «No necesito tus donaciones benéficas», gritó. «Puedo construir mi carrera por mí mismo». Un mes después, Nate le devolvió el anillo, explicando que la gran diferencia de ingresos crea un desequilibrio en la relación. Tras estos dos fracasos, Parker decidió cambiar de táctica. En su relación con Gray, desde el principio minimizó sus logros profesionales. Al principio parecía un juego, pero poco a poco se convirtió en un estilo de vida. Ni siquiera podía decir con certeza cuándo la simple cautela se había convertido en una mentira en toda regla. El teléfono vibró.
Otro mensaje de Gray. No te preocupes por la cena de mañana. Solo sé tú misma. Dentro de lo razonable, claro. Esta última frase hizo que Parker frunciera el ceño. Dentro de lo razonable. ¿Qué significa eso? Que Gray consideraba que algunos aspectos de su personalidad no eran adecuados para conocer a sus padres. Cuando por fin llegó el sábado, Parker sintió una extraña tranquilidad que precede a las decisiones importantes. En su verdadera casa, un ático con ventanas panorámicas, se preparó la comida mientras disfrutaba de las vistas de la ciudad. Por la noche tenía que trasladarse a su falso apartamento, donde Gray la recogería. La víspera la había llamado un cliente potencial, un importante fondo de inversión que sospechaba que uno de sus socios estaba cometiendo fraude. La suma en cuestión ascendía a decenas de millones. Normalmente Parker se reunía personalmente con este tipo de clientes, pero hoy tuvo que delegar las negociaciones preliminares a Raven. ¿Vas a rechazar una reunión con el fondo por una cena con los padres de ese banquero engreído? Se sorprendió Raven por teléfono. ¿Quién eres y dónde está la verdadera Parker Lambsden? Es importante para mí, Raven, respondió Parker. Necesito saber si vale la pena invertir más tiempo y emociones en esta relación. De acuerdo, yo me encargaré de la reunión. Pero si este tipo y su familia son como me los imagino, me deberás una cena en Le Chateau. Trato hecho. A las 5 Parker salió de su ático y se dirigió a un apartamento alquilado en un barrio de clase media. Se puso un vestido sencillo pero elegante de una marca asequible. Cambió su costoso reloj por uno más modesto y se quitó todos los accesorios de diseño. Al mirarse en el espejo, de repente se dio cuenta de que este juego había ido demasiado lejos. Si Gray era realmente la persona con la que quería pasar el resto de su vida, ¿no debería ser completamente sincera con él? Pero ya era demasiado tarde para cambiar de planes. A las 7, Gray debía pasar a recogerla para llevarla a cenar con sus padres. Esa cena podría ser un punto de inflexión en su relación, aunque la familia Mallory ni siquiera sospechaba el papel que desempeñaba en esta historia. Parker respiró hondo y se acercó a la ventana. Había tomado una decisión. Vería el verdadero rostro de la familia Gray, sin los adornos y filtros que creaba su verdadero estatus. Y luego podría decidir si valía la pena continuar con este juego o si había llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. La mañana del sábado recibió a Medford con una lluvia torrencial. Las gotas repiqueteaban contra las paredes de cristal del ático de Parker, creando un relajante ruido de fondo. Estaba sentada en la amplia sala de estar, bebiendo café recién hecho de una pequeña taza de porcelana y revisando los últimos informes financieros en su tableta. En unas horas se reuniría con los padres de Gray, pero primero tenía que pasar por la oficina. Incluso en sábado, había asuntos pendientes que requerían su atención. La vivienda de Parker era la quintesencia del minimalismo caro, un espacioso loft en la última planta del complejo residencial más prestigioso de Medford. El espacio de 2 niveles, con ventanas panorámicas de suelo a techo, daba al río y al parque de la ciudad. El interior estaba decorado en tonos neutros con toques de azul intenso, el color favorito de la propietaria. El mobiliario, en su mayoría de diseño italiano, se caracterizaba por sus formas lacónicas y su impecable calidad. En las paredes colgaban varias obras originales de arte contemporáneo, adquiridas en subastas. Nada superfluo, nada ostentoso, solo un gusto impecable y un confort de primera clase. Este ático era su verdadero hogar, un lugar al que Gray nunca había puesto un pie. En su lugar, ella lo recibía en un apartamento alquilado en el barrio de Riverside, un lugar decente, pero lejos del lujo, donde vivían principalmente oficinistas de nivel medio y profesionales noveles. El apartamento de 2 habitaciones estaba amueblado con muebles de tiendas de cadena, lo suficientemente decentes como para no parecer pobres, pero sin ningún atisbo de exclusividad. Parker se terminó el café y se dirigió al vestidor. La elección del atuendo para la cena de hoy requería especial cuidado. Un traje demasiado caro podría levantar sospechas. Uno demasiado sencillo podría dar una impresión de descuido. Al final se decidió por un vestido negro clásico de tejido mixto, no de diseño, pero elegante. Lo combinó con unos modestos pendientes de perlas, el único adorno que pensaba ponerse esa noche. Una hora más tarde, Parker ya entraba en la oficina de su empresa.
en el centro del distrito financiero de Medford. El sábado, el edificio estaba prácticamente vacío, pero sabía que Raven también estaría allí. Su regla tácita exigía una dedicación total, especialmente durante las investigaciones importantes. Raven estaba en la sala de conferencias, rodeada de papeles y vasos de café vacíos. «Buenos días», adicta al trabajo, la saludó Parker. «¿Alguna novedad en el caso Arcadia?» «Nada bueno». Raven levantó la vista cansada de los documentos. «Estoy casi segura de que Hunter desviaba los fondos de inversión a través de empresas ficticias, pero las pruebas aún son insuficientes». Parker asintió y se sentó en el borde de la mesa, revisando las notas de su amiga. «Comprueba sus transacciones a través de Singapur. Tiene que haber una conexión. Ya estoy trabajando en ello». Raven dejó el bolígrafo y miró atentamente a Parker. «Hoy estás muy tensa. ¿Sigues preocupada por la cena con los padres del banquero?» Parker suspiró. Raven nunca llamaba a Gray por su nombre. Siempre utilizaba apodos como el banquero o el señor corporación. Era su forma de expresar su desaprobación por toda la situación. «Sí, y no sé por qué me preocupa tanto. Porque vas a seguir con este ridículo juego de Cenicienta», dijo Raven sin rodeos, recostándose en la silla. «En serio, Parker, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Estáis comprometidos y él ni siquiera sabe quién eres en realidad». Parker cruzó los brazos sobre el pecho. «Solo quiero estar segura de que le atraigo yo, y no mi dinero o mis contactos». Raven resopló. «Claro, la mejor manera de poner a prueba una relación es basarla en una mentira». «Genial. No es exactamente una mentira». «¿Y cómo lo llamarías?», la interrumpió Raven. «Alquilas un apartamento falso, llevas ropa barata, finges ser una analista normal y corriente. ¿Y todo eso para qué?». Parker se acercó a la ventana y miró la ciudad mojada por la lluvia. «No lo entiendes, Ray. Cuando tienes dinero y posición, nunca sabes qué es lo que realmente atrae a la gente, si eres tú o tu estatus. ¿Y por eso has decidido engañar al hombre con el que vas a casarte?». Raven se levantó y se acercó a su amiga. «Parker, escucha. Intento protegerte. Ese chico, he visto cómo mira a las mujeres como tú, exitosas e independientes. En sus ojos hay miedo mezclado con envidia». «Él no es así», replicó Parker automáticamente, aunque en el fondo de su corazón también le asaltaban las dudas. «¿No? ¿Y qué hay de aquella fiesta en el banco, cuando hizo aquel comentario sobre la directora financiera? ¿Cómo fue?». «Las mujeres con ambición suelen sacrificar los valores familiares». Parker frunció el ceño al recordar aquella noche. Gray realmente había dicho algo así, y le había resultado desagradable, pero ella lo había achacado al efecto del alcohol. «Todos decimos tonterías a veces», dijo ella sin mucha convicción. Raven negó con la cabeza. «¿Sabes cuál es tu problema? Estás tan acostumbrada a analizar las finanzas que intentas aplicar el mismo enfoque a las relaciones. Pero las personas no son números, Parker. Sus motivos no siempre son evidentes, ni siquiera para ti». Pasaron al despacho de Parker, donde ella comenzó a revisar los papeles que requerían su firma. «Cuéntame sobre sus padres», pidió Raven, sentándose frente a ella. «¿Qué sabes de ellos?». «Dermot y Sybil Mallory, ambos profesores universitarios. Él es economista y ella, especialista en literatura inglesa. Son representantes típicos del mundo académico. Valoran mucho la educación, la inteligencia y los logros culturales». «¿Y aún así su hijo eligió una carrera en la banca?». «Interesante». Raven dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. «¿Qué dice Gray sobre su relación?». Parker se quedó pensativa. «Complicada. No aprobaban su elección profesional. Pensaban que se había vendido al sistema. Pero su opinión cambió cuando empezó a ganar mucho dinero». «Qué gente tan encantadora y con principios», comentó Raven con sarcasmo. «¿Y cómo reaccionaron ante la noticia de tu compromiso?». «De forma educada, pero sin mucho entusiasmo. Gray dijo que querían conocerme mejor antes de dar su opinión». «¿Es decir, que te van a evaluar?». Raven levantó una ceja. «¿Y tú aceptas voluntariamente, además de menospreciar deliberadamente tu estatus?». «Parker, te estás poniendo en una situación muy delicada». Parker dejó los documentos a un lado. «Quizás tengas razón, pero necesito saberlo, Ray. Necesito ver su verdadera reacción». Raven suspiró. «Bien, supongamos que resultan ser unos snobs horribles
y te miran por encima del hombro. ¿Y entonces qué? Entonces sabré qué esperar de la familia de mi futuro marido. ¿Y si Gray se une a su esnovismo? ¿Y si no se pone de tu lado? Parker se quedó en silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Exacto, asintió Raven. Tienes miedo de ver su verdadera cara. ¿Y sabes qué? Yo también lo temo, porque si resulta ser tal y como me lo imagino, te hará daño. Después de comer, Parker salió de la oficina y se dirigió a su piso de alquiler. Eran casi las 4 y tenía que prepararse para la cena. Gray iba a pasar a recogerla a las 6. El apartamento de Riverside le parecía pequeño y anodino después de su actual ático. Parker lo había alquilado hacía unos 6 meses, cuando su relación con Gray se volvió seria. El espacio de 2 habitaciones estaba amueblado de forma funcional. Una sala de estar con sofá y televisión, una pequeña cocina, un dormitorio con cama de matrimonio y un armario lleno de ropa de precio medio. Nada personal, nada que pudiera revelar quién era realmente Parker Lambsden, solo una versión falsa de su vida. Parker se duchó y comenzó a prepararse para la noche. Se secó el pelo, se maquilló ligeramente y se puso el vestido negro que había elegido anteriormente. En el espejo la miraba una mujer que ninguno de sus socios comerciales reconocería, sin el traje de negocios característico, sin la mirada segura de una mujer de negocios exitosa. Solo una mujer atractiva, con un atuendo modesto, preparándose para conocer a los padres de su prometido. Una extraña sensación de que algo no estaba bien se apoderó de Parker. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué seguía con esta farsa? ¿Por qué no podía simplemente decirle la verdad a Gray? Se dirigió al salón y se sentó en el sofá, tratando de ordenar sus pensamientos. El teléfono marcaba las 5:30. Aún faltaba media hora para que llegara Gray. Parker abrió la foto de su ático, una imagen tomada para una revista de diseño de interiores 2 años atrás. Un espacio lleno de luz, muebles cuidadosamente seleccionados, una colección de arte contemporáneo. Todo eso formaba parte de su vida real, una vida de la que Gray no tenía ni la más remota idea. Parker recordó el momento en que ella y Gray se besaron por primera vez. Fue en el paseo marítimo, después de un largo paseo y una cena en un restaurante. Él le habló de sus sueños de dirigir la oficina del banco en Nueva York, de lo mucho que valoraba su comprensión y su apoyo. No eres como las otras mujeres con las que he salido, le dijo entonces. Contigo me siento importante, ¿entiendes? En aquel momento, esas palabras la conmovieron. Ahora Parker se preguntaba qué quería decir con eso. Quizás simplemente que junto a una analista normal se sentía exitoso e importante. ¿Qué pasaría si revelara su verdadera identidad, la de una mujer cuyos ingresos anuales superaban varias veces los suyos? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Raven. Solo quería desearte suerte, dijo. ¿Cómo estás? Nerviosa, admitió Parker con sinceridad. Y me siento como una impostora. Técnicamente, lo eres, señaló Raven sin ningún tono de reproche. Pero entiendo por qué lo haces. De verdad. Por supuesto. Quieres protegerte, quieres estar segura. Es normal, Parker. Solo ten cuidado hoy. Observa no solo a sus padres, sino también a él mismo. Observa cómo interactúa con ellos, cómo te presenta, cómo reacciona a sus posibles comentarios. Lo sé, respondió Parker en voz baja. Créeme, estaré muy atenta. Y otra cosa, añadió Raven. Pase lo que pase esta noche, recuerda quién eres en realidad. No eres la chica que finges ser, sino la verdadera Parker Lambsden, una profesional brillante, una mujer independiente y fuerte a la que tengo el honor de llamar mi mejor amiga. Parker sonrió. Gracias, Ray. No sé qué haría sin ti. Probablemente tomaría decisiones más sensatas en mi vida personal, rió Raven, pero entonces no tendría nada de qué preocuparme. Después de hablar con su amiga, Parker sintió una oleada de determinación. Sí, tal vez todo este disfraz había sido un error desde el principio. Pero ahora que había llegado tan lejos, tenía que llevarlo hasta el final. Ver la verdadera actitud de la familia Mallory, y tal vez del propio Gray, hacia la mujer que ellos consideraban una simple oficinista. A las 6 en punto de la tarde sonó el timbre. Parker respiró hondo, se miró en el espejo por última vez y fue a abrir la puerta.
En la puerta estaba Gray, vestido con un traje azul oscuro y con un ramo de flores en las manos. «Estás preciosa», dijo, besándola en la mejilla y entregándole el ramo. «Gracias». Parker sonrió al aceptar las flores. «Tú también estás muy guapo». Gray echó un vistazo a su atuendo. «¿Es un vestido nuevo?» «Es bonito». Parker percibió en su voz un ligero tono de condescendencia que antes quizá habría ignorado, pero hoy estaba dispuesta a notar cada matiz. «Sí, lo compré especialmente para conocer a tus padres», respondió ella, observando su reacción. «Buena elección», asintió Gray. «Modesto pero con buen gusto. A mis padres les gustará». Parker puso las flores en un jarrón y cogió su bolso. «Estoy lista. ¿Nos vamos?» De camino a casa de sus padres, Gray parecía un poco tenso. Apretaba con fuerza el volante de su caro coche y hablaba más de lo habitual. Contaba cosas de su infancia, de los estrictos estándares académicos de su familia, de lo difícil que era estar a la altura de las expectativas de su padre. «Siempre pensó que tenía que ser el mejor en todo», decía Gray. «Cuando sacaba 98 puntos sobre 100, me preguntaba dónde estaban los 2 puntos restantes. El perfeccionista clásico». «¿Y tu madre?», preguntó Parker. «Oh, ella no es tan abiertamente crítica, pero siempre se notaba su decepción. Cuando anuncié que me dedicaría a las finanzas y no al mundo académico, no me habló durante una semana. ¿Pero ahora la relación ha mejorado?». Gray sonrió. «Digamos que el éxito tiene la capacidad de cambiar a las personas. Cuando empecé a ganar lo suficiente para pagarles los viajes a Europa y la reforma de la casa, su intransigencia se suavizó un poco». Parker notó la amargura en sus palabras. Al parecer, Gray seguía anhelando la aprobación de sus padres, a pesar de sus logros. «¿Saben lo de nuestro compromiso?», preguntó ella. «Por supuesto. Se lo comuniqué inmediatamente. Ellos…» Se detuvo un momento. «Están felices por mí». Esa breve vacilación no pasó desapercibida para Parker. Algo en la reacción de sus padres hizo que Gray dudara. «¿Pero?», lo instó ella suavemente. «No hay ningún pero», respondió él con demasiada rapidez. «Es solo que siempre han sido un poco cautelosos a la hora de evaluar mis decisiones. Y están deseando conocerte». Parker asintió, sin creer ni una sola palabra. Algo le decía que la velada sería más complicada de lo que había imaginado inicialmente. Llegaron a la casa de Mallory, una antigua mansión victoriana de 2 plantas situada en la prestigiosa zona universitaria de Medford. La casa tenía un aspecto imponente, pero necesitaba reformas. La pintura de los marcos de las ventanas estaba desconchada. El camino del jardín estaba cubierto de grietas y el porche estaba ligeramente torcido. «Es una casa preciosa», comentó Parker al salir del coche. «Lo fue en su día», suspiró Gray. «Mis padres invierten todo su dinero en viajes y libros, y nunca hay suficiente para las reformas. Les he ofrecido mi ayuda, pero mi padre es demasiado orgulloso para aceptarla directamente. Tengo que buscar formas indirectas de hacerlo». Subieron al porche y Gray llamó al timbre. A los pocos segundos, la puerta se abrió y apareció en el umbral una elegante mujer de unos 60 años, con una postura impecable y una mirada penetrante. «Gray, querido». Dejó que su hijo le diera un beso en la mejilla y se volvió hacia Parker con una sonrisa cortés, pero evaluadora. «Y usted debe de ser Parker. Por fin nos conocemos». Parker sonrió y le tendió la mano. «Encantada de conocerla, señora Mallory. Gracias por la invitación». «Sybil, por favor». La mujer le estrechó la mano con suavidad. «Pase. Dermot la espera en la sala de estar». Entraron en la casa, amueblada con muebles antiguos y llena de estanterías. Todas las superficies estaban cubiertas de libros, revistas y manuscritos. La típica casa de académicos, donde el desorden intelectual se valoraba más que el orden impecable. En la sala de estar les esperaba Dermot Mallory, un hombre alto, con el pelo canoso y una mirada penetrante. Se levantó de la silla y dejó a un lado el libro que estaba leyendo. «Ah, aquí están nuestros invitados», dijo estrechando la mano de su hijo y saludando a Parker con un gesto de la cabeza. «Bienvenidos a nuestra humilde casa». Parker sintió cómo la tensión crecía en su interior. La velada acababa de empezar, pero ya sentía que la estaban evaluando en silencio. Y a juzgar por la mirada de los padres de Gray, estaba claro que no estaba obteniendo la máxima puntuación.
Gracias por la invitación, Dr. Mallory, dijo ella, recordando que el padre de Gray insistía en que se utilizara su título académico. Por favor, siéntense, dijo Sybil señalando el sofá. La cena está casi lista, pero primero podemos charlar un poco. Gray nos ha contado muy poco sobre ti, Parker. Parker se sentó, sintiendo las miradas atentas de ambos Mallory. Sabía que ahora comenzaría lo más difícil, la prueba que ella misma se había impuesto, y tenía que aguantar hasta el final para averiguar de una vez por todas si Gray la apreciaba a ella o solo la imagen que ella había creado para él. El salón de la casa de los Mallory parecía el decorado de una película sobre profesores ingleses. Muebles antiguos de madera oscura, interminables estanterías, una alfombra persa antigua y una chimenea con revestimiento de mármol. En las paredes colgaban diplomas y premios, así como fotografías de los esposos con famosos académicos y escritores. El ambiente resumaba literalmente esnobismo intelectual y superioridad cultural. Bueno, Parker, comenzó Dermot Mallory, ajustándose las gafas en la nariz. Gray mencionó que trabajas en el sector financiero. Sí, soy analista financiera, respondió Parker minimizando deliberadamente su función. Analista, repitió Dermot con un ligero tono de decepción. ¿Y qué formación se requiere para ese puesto? Parker percibió inmediatamente el tono condescendiente. Antes de que pudiera responder, Gray intervino. Parker se graduó con honores en Stanford, papá. ¿En serio? Sybil levantó las cejas. Stanford es famosa por su escuela de economía. ¿Obtuviste un máster? Solo una licenciatura, mintió Parker. En realidad tenía un máster en finanzas y un MBA de Wharton, pero decidió ceñirse a la leyenda que había elegido. Solo una licenciatura, repitió Sybil, intercambiando una rápida mirada con su marido. ¿Y nunca pensaste en continuar tus estudios? Un doctorado abre perspectivas completamente diferentes. Mamá, no todo el mundo aspira a una carrera académica, intervino de nuevo Gray. Obviamente, comentó Dermot con sequedad. Aunque en el mundo actual, la educación superior sigue siendo uno de los pocos indicadores fiables de la capacidad intelectual. Parker contuvo una sonrisa. Si supieran que tenían delante a una mujer con 3 títulos académicos, profesora invitada en varias escuelas de negocios de prestigio y autora de una monografía sobre criminología financiera. Tenía otras prioridades, respondió con calma. Preferí la experiencia práctica a los logros académicos. Bueno, cada uno tiene su camino, comentó Sybil con indulgencia. La cena ya debe de estar lista. Pasemos al comedor. El comedor era tan pomposo como el salón. Una mesa maciza de roble, un aparador antiguo, una lámpara de araña de cristal y una mesa servida con porcelana antigua. Parker observó que la vajilla era cara y elegante, pero que algunas piezas tenían pequeñas mellas o grietas casi imperceptibles, lo que indicaba que la familia había vivido en el lujo en el pasado, pero no tenía los medios para mantenerlo al nivel adecuado. Siéntense, invitó Dermot, señalando los asientos. Sybil ha preparado su plato estrella, pato a la marroquí. La receta es de un libro de cocina del siglo XVII, añadió Sybil con orgullo. La he recreado a partir de las recetas originales que encontré durante mi viaje de investigación a Marrakech. Cuando todos se sentaron, Dermot abrió una botella de vino tinto. Un Burdeos del año 2005. Una añada excelente, aunque por supuesto, no la más destacada de mi colección. Mi padre es un apasionado de la enología, explicó Gray Parker. Tiene una impresionante colección de vinos. Que tú amablemente amplías, hijo, añadió Dermot mientras servía el vino en las copas. Debo reconocer que tu trabajo tiene sus ventajas, aunque sigo creyendo que, con tu mente analítica, podrías hacer una contribución mucho más significativa a la teoría económica que simplemente aumentar el capital de personas ya adineradas. Parker notó cómo Gray se tensaba ante ese comentario. Evidentemente, las críticas a su elección profesional eran un tema recurrente en las conversaciones familiares. Sin economía aplicada, la teoría no es más que un ejercicio intelectual, papá, respondió Gray con una sonrisa forzada. Además, ayudo a las personas a hacer realidad sus sueños a través de las inversiones. Inversiones. Dermot pronunció la palabra como si tuviera un regusto desagradable. Eufemismo para referirse a la especulación en los mercados financieros.
Parker observó en silencio este intercambio de réplicas. La dinámica de las relaciones familiares se hacía cada vez más clara. A pesar de su dependencia económica del hijo, los padres de Gray seguían tratando su profesión con un desprecio apenas disimulado. Sybil comenzó a servir la pato en los platos. Parker, ¿dónde trabajas exactamente como analista? ¿En qué empresa? En una pequeña consultora, respondió Parker de forma vaga. Nos especializamos en análisis financiero para medianas empresas. Suena utilitario, comentó Sybil. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? Unos 5 años. ¿Y qué perspectivas de crecimiento hay en una empresa así? Preguntó Dermot mientras se servía un poco de pato. Supongo que bastante limitadas. Parker sintió que, tras las preguntas corteses, se escondía una evaluación de su estatus social y financiero. Valoro más la estabilidad y los proyectos interesantes que el crecimiento profesional por el simple hecho de crecer, respondió con calma. Una postura digna, asintió Dermot sin entusiasmo. Aunque la ambición es una característica importante. Gray siempre fue un niño ambicioso. A los 10 años ya decía que sería millonario. Y lo ha conseguido, señaló Sybil con orgullo. A los 33 años ya dirige una sucursal de un gran banco. Se le augura un puesto en la junta directiva de la oficina central. Mamá exagera, sonrió Gray, avergonzado. Aún me queda mucho para llegar a la junta directiva. Pero vas por buen camino, insistió Sybil. Hace poco mencionaste una bonificación de... ¿Cuánto era? Mamá, ese no es un tema para la cena, dijo Gray, visiblemente incómodo. Oh, no seas modesto, respondió Sybil. En nuestra familia valoramos los logros y hablamos abiertamente de ellos. Parker observaba la escena con creciente incomodidad. Era evidente que los padres de Gray utilizaban su éxito financiero como forma de compensar su elección de una carrera inadecuada. Y lo que era peor, el propio Gray parecía debatirse entre el deseo de obtener su aprobación y la vergüenza que le producía que se hablara tan abiertamente de sus ingresos. ¿Y qué estudiaste en Stanford, Parker? Cambió de tema Dermot de forma inesperada. ¿Qué especialidad elegiste? Finanzas y economía. Interesante. ¿Y quién fue tu director de tesis? Conozco a la mayoría de los profesores de la Facultad de Economía. Parker dudó un segundo. Esa pregunta podía tenderle una trampa, dada la tendencia de los círculos académicos a mantener una estrecha comunicación. El profesor Henderson, dijo, mencionando el nombre de un profesor real de Stanford, pero que se especializaba en otra área y que probablemente Dermot no conocía. ¿Henderson? Dermot frunció el ceño. No recuerdo a nadie así en la Facultad de Economía. Trabajaba en la intersección entre la economía y la informática, respondió rápidamente Parker. Una especialización bastante limitada. Ah, sí, ahora muchos se interesan por la investigación interdisciplinaria, asintió Dermot con condescendencia. Aunque siempre he considerado que el estudio profundo de una disciplina es más valioso que el conocimiento superficial de varias. Cada enfoque tiene sus ventajas, respondió Parker diplomáticamente. La cena continuó en la misma línea. Dermot y Sybil hacían preguntas que a primera vista parecían inocentes, pero que en realidad eran sutiles formas de evaluar la educación, el nivel cultural y el estatus social de Parker. Mencionaban a filósofos poco conocidos, discutían sobre literatura clásica, hablaban de viajes a lugares exóticos, todo ello con el evidente objetivo de demostrar su superioridad intelectual. Gray intentaba suavizar las tensiones, pero sus intervenciones a menudo solo empeoraban la situación. Parker puede que no conozca la teoría de Habermas, papá. No todo el mundo está interesado en la teoría crítica. No, conozco las obras de Habermas, replicó Parker, que no quería parecer inculta. Sus ideas sobre la racionalidad comunicativa son muy influyentes. ¿Has leído la teoría de la acción comunicativa? Preguntó Dermot con sorpresa. Solo algunos fragmentos, respondió Parker con sinceridad, aunque en realidad conocía bien la obra. Pero su concepto de la esfera pública me parece especialmente relevante en la era de las redes sociales. Dermot parecía a la vez impresionado y un poco decepcionado por el fracaso de su intento de poner a Parker en una situación incómoda. Cuando sirvieron el postre, un exquisito mousse de chocolate con maracuyá, la conversación pasó finalmente al tema que más temía Parker. Gray mencionó que están discutiendo un contrato matrimonial. Comenzó Sybil,
secándose delicadamente los labios con una servilleta. Una decisión muy sensata en el mundo actual. Acabamos de empezar a discutir el tema, respondió Gray con cautela. Pero es una necesidad, insistió Dermot, especialmente teniendo en cuenta la diferencia entre vuestras situaciones económicas. Parker sintió que su corazón se saltaba un latido. Había llegado el momento de la verdad. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Bueno, es obvio que Gray tiene unos ingresos bastante elevados para su edad, explicó Dermot con el tono de un profesor que explica un concepto muy sencillo a un alumno poco inteligente. Y aunque estoy seguro de que tu trabajo es muy digno, los analistas financieros de las pequeñas empresas rara vez ganan cantidades comparables. Papá, comenzó Gray a modo de advertencia, pero Sybil lo interrumpió. Querido, solo es una constatación de los hechos. Nadie menosprecia el trabajo de Parker. Pero el matrimonio no es solo romanticismo, también son obligaciones legales. Gray, como director de un banco, tiene un estatus determinado y las obligaciones que ello conlleva. Si me permite la pregunta, Parker se dirigió directamente a Sybil. ¿Qué nivel de ingresos considera aceptable para la novia de su hijo? La pregunta quedó flotando en el aire. Dermot se atragantó ligeramente con el mousse y Sybil parecía como si le hubieran dado un golpe. No se trata de cifras concretas, dijo finalmente Sybil tras recomponerse. Simplemente hay ciertas expectativas. Gray se mueve en círculos en los que el estatus social y financiero son importantes. Su esposa deberá estar a la altura. ¿Y cree que yo no lo estoy?, preguntó Parker directamente. Parker, la interrumpió Gray suavemente, poniendo una mano sobre la suya. Mamá solo está preocupada por los aspectos prácticos. Ya sabes lo que siento por ti. Solo queremos asegurarnos de que Gray no comete un error, añadió Dermot. En nuestra familia, los matrimonios siempre se han celebrado entre personas iguales, tanto intelectual como culturalmente, y sí, también económicamente. Gano unos 50,000 al año, dijo Parker con calma, mencionando una cifra muy inferior a sus ingresos reales. Es suficiente para vivir cómodamente, aunque por supuesto, no para derrochar. Gray gana mucho más. ¿Ese es un problema? No es un problema, pero es un factor a tener en cuenta, respondió Sybil. Gray está acostumbrado a un cierto nivel de comodidad. Se gasta en un reloj más de lo que tú ganas en un mes. Sus vacaciones en las Maldivas costaron más que tu salario anual. ¿Estás dispuesta a vivir con ese desequilibrio? Parker miró a Gray, esperando que él interviniera y dijera algo en su defensa. Pero él solo sonrió con torpeza. Mamá exagera. No soy tan derrochador. No se trata de eso, Gray, replicó Dermot. Se trata de que el matrimonio entre personas con una situación financiera radicalmente diferente crea tensión. Tu prometida puede sentirse dependiente, inferior, o, lo que es peor, puede sentir la tentación de aprovecharse de tu fortuna en caso de divorcio. ¿Estás insinuando que puedo ser una cazafortunas? Parker no pudo contener su indignación. Por supuesto que no, se apresuró a asegurarle Sybil, aunque su tono decía lo contrario. Solo somos realistas. Las estadísticas de divorcios son tristes, especialmente entre parejas con diferente estatus socioeconómico. ¿Y cuáles son las estadísticas de los matrimonios basados en el esnobismo intelectual?, preguntó Parker bruscamente, pero enseguida se arrepintió de sus palabras. Se produjo un silencio incómodo. Gray parecía querer desaparecer bajo tierra. Creo que todos necesitamos calmarnos un poco, dijo finalmente. Mamá, papá. Parker no se refería a eso. No, eso es precisamente lo que quería decir, replicó Parker, decidida a llegar hasta el final. Me parece sorprendente que personas que han dedicado su vida a la investigación intelectual puedan juzgar a alguien únicamente por el tamaño de su cuenta bancaria. No te estamos juzgando, respondió Dermot con frialdad. Simplemente señalamos la realidad práctica. Gray es un joven prometedor de buena familia. Podría haberse casado con cualquiera, con la hija de un senador, con la heredera de una fortuna, con una compañera de estudios de similar estatus, y eligió a usted. Es su derecho. Pero como padres, tenemos la obligación de asegurarnos de que esa elección es consciente y no está dictada por un capricho pasajero. Parker sintió como todo hervía dentro de ella. Pero lo que más le dolió no fue la arrogancia de Dermot,
ni la condescendencia de Sybil, sino el silencio de Gray. Él estaba sentado a su lado, con la mirada baja, y no dijo ni una palabra en su defensa. «Gray, ¿estás de acuerdo con tus padres?», le preguntó ella directamente. Él la miró con expresión avergonzada. «Yo creo que solo están preocupados por mí, y dicen lo que creen que es cierto». ¿Quieres decir que tú también crees que no soy lo suficientemente buena para ti? No, claro que no, exclamó Gray. Es solo que, ya sabes, hay ciertas expectativas, un cierto estilo de vida. No quiero que te sientas incómoda en mi mundo. En tu mundo, repitió Parker lentamente. No en el nuestro. No me refería a eso, trató de justificarse Gray. Es solo que somos de diferentes círculos, y a veces eso crea complicaciones. Parker miró el reloj. Es tarde. Creo que es hora de irnos. Pero aún no hemos servido el café, protestó Sybil. En otra ocasión, dijo Parker con firmeza, levantándose. La despedida fue tensa. Dermot y Sybil fueron impecablemente educados, pero Parker vio alivio en sus ojos. Claramente consideraban que habían cumplido con su deber como padres al abrirle los ojos a su hijo sobre una novia inadecuada. En el coche de camino a casa, Gray permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente habló. «Perdona por lo de esta noche. No querían ofenderte». «¿De verdad?», preguntó Parker secamente. «Me pareció que se esforzaban mucho por hacerlo. Solo están preocupados. Son de la vieja escuela, con ciertas ideas sobre cómo deben ser las cosas. ¿Y tú compartes esas ideas?». «No del todo», respondió Gray con incertidumbre. «Pero entiendo su lógica. El matrimonio es un paso importante, y la parte económica es importante. Es decir, que si yo ganara lo mismo que tú, ¿su actitud sería diferente?». «Probablemente», admitió Gray con sinceridad. «Pero eso no significa que yo piense lo mismo». «¿No? Entonces, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué les dejaste decir que no soy lo suficientemente buena para ti por el tamaño de mi sueldo?». Intenté suavizar la situación. «¿Suavizar?». «Te disculpaste por mí, Gray, como si necesitara tu protección o tu indulgencia». Llegaron a la casa de Parker. Gray apagó el motor y se volvió hacia ella. «Escucha, sé que la noche no ha salido bien, pero eso no cambia mis sentimientos hacia ti, y no debería afectar a nuestros planes». «¿Planes que incluyen un contrato matrimonial que nos proteja a los dos?». Parker recordó las palabras que él había dicho antes. «Sí. ¿Y qué hay de malo en eso?». Gray empezó a enfadarse. «Es una práctica habitual, especialmente cuando hay una diferencia significativa en los ingresos». «¿Y crees que necesito protección contra ti? ¿O tú contra mí?». «Parker, eres injusta. Solo quiero que todo sea correcto y claro desde el punto de vista legal. ¿Porque no confías en mí? ¿O porque crees que puedo codiciar tu fortuna?». «No», alzó la voz, pero enseguida se controló. «Lo siento. Es solo que... entiéndelos. Han visto muchos casos de personas que se casan por interés, y mi estatus me hace vulnerable en ese sentido». Parker lo miró fijamente. En ese momento, vio a Gray de una manera nueva. Un hombre inseguro, dependiente de la aprobación de sus padres, que ocultaba sus propios complejos tras una fachada de éxito financiero. «¿De verdad te consideras un partido tan ventajoso?», preguntó en voz baja. «Objetivamente hablando». «Sí», admitió Gray. «Sé que suena arrogante, pero es la verdad. Y no se trata solo del dinero. Es el estatus, los contactos, las perspectivas. No todos los días un director de banco te hace una propuesta». Se detuvo al darse cuenta de que había dicho demasiado. «¿A una analista financiera cualquiera?», concluyó Parker por él. «Sí, realmente. Es un honor. Debería estar más agradecida». «No me refería a eso», dijo Gray con cansancio. «Solo compréndeme a mí y a mis padres. Quieren lo mejor para mí. Y yo no soy lo mejor. No te conocen. Dales tiempo». «No quisieron conocerme, Gray. Evaluaron mi sueldo y decidieron que era suficiente para emitir un veredicto». «Estás exagerando». «¿De verdad?». Parker agarró el pomo de la puerta. «¿Sabes qué es lo más triste? No es que tus padres sean unos snobs. Es que no hayas tenido el valor de ponerte de mi lado». Salió del coche y sin mirar atrás, se dirigió hacia la entrada. Gray la alcanzó junto a la puerta. «Parker, espera. No terminemos la noche con una pelea».
Te quiero, de verdad, y no me importa cuánto ganes. ¿De verdad? Ella se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué temes tanto que pueda reclamarte tu dinero? ¿Por qué crees necesario protegerte legalmente de mí? Es una precaución razonable, nada más. O una señal de desconfianza. Se quedaron uno frente al otro bajo la tenue luz de la farola de la entrada. Parker sentía cómo crecía en su interior la certeza de que aquella noche había marcado un punto de inflexión en su relación, pero no en el sentido que Gray había planeado inicialmente. Escucha, le tomó las manos. Olvidemos lo de esta noche, ¿vale? Mis padres son como son, pero eso no tiene por qué afectarnos a nosotros, en lo que hay entre nosotros. Parker lo miró, tratando de ver en sus ojos al hombre del que se había enamorado, pero solo vio inseguridad, miedo y el eco de los prejuicios de sus padres. Estoy cansada, Gray. Hablaremos mañana. ¿Lo prometes? Preguntó él con voz inquieta. Lo prometo, asintió Parker, sabiendo ya que esa conversación lo cambiaría todo. Gray le dio un beso de despedida y se dirigió al coche. Parker subió al apartamento, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá, sintiéndose emocionalmente vacía. Esa noche le había mostrado más de lo que esperaba ver, y lo que había visto no le había gustado nada. Parker cerró la puerta del apartamento alquilado y se quedó unos minutos de pie, apoyada contra ella. La opresiva sensación de decepción fue dando paso poco a poco a una fría ira. Se quitó los zapatos sin importarle dónde cayesen y se dirigió al dormitorio. Con movimientos rápidos y decididos, se cambió el vestido por unos vaqueros y un jersey, se desmaquilló y se recogió el pelo en una coleta descuidada. Luego sacó del armario una pequeña bolsa de deporte y metió en ella algunas cosas necesarias. 20 minutos después, Parker ya estaba sentada en un taxi. No iba a pasar la noche en un apartamento falso, rodeada de la vida falsa que ella misma había creado. Hoy necesitaba estar en un hogar real, donde cada detalle reflejara su verdadera esencia, y no la imagen ficticia que había creado para Gray Mallory. El trayecto hasta su ático duró unos 30 minutos. Durante todo ese tiempo, Parker se quedó sentada, mirando por la ventana el Medford nocturno, pero sin verlo. Las escenas de la noche anterior se repetían una y otra vez ante sus ojos. Las miradas condescendientes de los padres de Gray, sus sutiles pero dolorosos comentarios, y lo peor de todo, el silencioso asentimiento de Gray a la valoración de sus padres. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Parker le pagó generosamente al conductor y salió. El guardia de seguridad del vestíbulo la saludó con un gesto amistoso. «Buenas noches, señorita Lamsden. Hace tiempo que no la veo». «Hola, Tony». «Sí, el trabajo...» Sonrió forzadamente y se dirigió al ascensor. Cuando por fin llegó a su ático, Parker sintió que la tensión se le iba un poco. Las amplias habitaciones con techos altos y ventanas panorámicas, los muebles minimalistas pero elegantes, la colección de arte contemporáneo. Todo allí respiraba su auténtica personalidad, sin fingimientos ni concesiones. Se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino tinto, de una botella que costaba más que toda la cena en casa de Mallory. La ironía no se le escapó. Tras dar un sorbo, Parker se acercó a la ventana. Medford nocturno se extendía ante ella, centelleante de luces y lleno de vida incluso a esas horas tardías. «¿Qué he hecho?», pensó mientras contemplaba la ciudad. La mentira, que comenzó como un mecanismo de defensa, se convirtió en una compleja red que atrapó no solo a Gray, sino también a ella misma. Creó la imagen de una mujer que no era, una modesta analista financiera que vivía al día. ¿Y para qué? ¿Para comprobar la sinceridad del hombre al que amaba? Parker recordó su primer encuentro con Gray en aquella gala benéfica. Era encantador y ocurrente, con unas ambiciones que le impresionaban. Su seguridad en sí mismo y sus buenos modales le causaban una gran impresión. Pero ahora, mirando atrás, se daba cuenta de que ya entonces había señales de alarma. Cómo hablaba con condescendencia de los demás invitados, cómo resaltaba sus logros, cómo se esforzaba por causar impresión. Recordó su quinta o sexta cita, cuando paseaban por el paseo marítimo y se encontraron con un compañero de trabajo de él y su esposa. Gray presentó a Parker como analista financiera y el colega le preguntó cortésmente dónde trabajaba.
Al oír el nombre de una pequeña empresa, inventado por Parker sobre la marcha, sonrió educadamente, pero era evidente que había perdido interés en ella. Después de que se marcharan, Gray dijo, «No le hagas caso, Andrew es un snob. Para él, lo único que importa es el estatus y los contactos». Ahora Parker entendía lo que Gray había proyectado. Era él quien daba importancia al estatus y a los contactos. Era él a quien le importaba lo que los demás pensaran de él. Y ese rasgo se acentuó a medida que su relación avanzaba. Aquí hay otro episodio que le vino a la memoria. Una cena en un restaurante caro, cuando Gray pidió un vino de $400 y luego, con una sonrisa condescendiente, le explicó por qué valía la pena, aunque ella ni siquiera le había preguntado. «Algún día te enseñaré a distinguir los buenos vinos», le dijo entonces. Parker, que había participado en catas en los mejores viñedos de Francia e Italia, simplemente asintió y le dio las gracias por la lección. O aquella vez que le regaló un reloj de pulsera de gama media por su cumpleaños. «Me he dado cuenta de que tu reloj parece un poco anticuado», le dijo, refiriéndose al modesto reloj que ella se había puesto expresamente para quedar con él. El verdadero reloj de Parker, un Patek Philippe de colección, estaba en ese momento guardado en la caja fuerte de su ático. Con cada recuerdo, el cuadro se hacía más claro. Gray no buscaba una pareja, sino un fondo sobre el que pudiera destacar. Una mujer a la que pudiera ayudar, a la que pudiera mejorar, que lo mirara con admiración y gratitud. Y esta noche era la culminación de todas esas tendencias. Los padres de Gray solo habían expresado en voz alta lo que él mismo, posiblemente, pensaba. Parker no era lo suficientemente buena para él. No tenía suficiente educación. No era lo suficientemente rica. No era lo suficientemente prestigiosa. Y Gray, en lugar de defenderla, de hecho estuvo de acuerdo con esa valoración. Después de terminar su vino, Parker se dirigió al dormitorio. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, recordando cada detalle de la velada, cada palabra, cada mirada. Le resultaba especialmente doloroso recordar el momento en que la madre de Gray le preguntó directamente por sus ingresos, y su padre comentó que Gray podría casarse con quien quisiera, con la hija de un senador, con la heredera de una fortuna. ¿Qué dirían si supieran que ante ellos se sentaba una mujer cuya empresa estaba valorada en cientos de millones de dólares? ¿Qué diría el propio Gray si supiera que su modesta analista ganaba 10 veces más que él? Estos pensamientos persiguieron a Parker hasta la mañana siguiente. Cuando los primeros rayos de sol penetraron por las ventanas panorámicas del dormitorio, comprendió que la decisión ya estaba tomada. Gray merecía una oportunidad para demostrar que ella se había equivocado en sus conclusiones. Una oportunidad, y si no la aprovechaba, su relación habría terminado. Parker cogió el teléfono y escribió un mensaje. «Tenemos que hablar. Quedemos en el Blue Lotus a las 10». La respuesta llegó casi al instante. «Por supuesto, te espero». Parker se duchó, eligió un atuendo sencillo pero elegante y se dirigió a la cafetería. Eligió deliberadamente el Blue Lotus, un lugar neutral y tranquilo, donde poder hablar sin que nadie les escuchara. Gray ya la estaba esperando en una mesa en un rincón. Parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido en toda la noche. Pero al ver a Parker su rostro se iluminó. «Hola». Se levantó para darle un beso, pero Parker se apartó ligeramente y el beso le dio en la mejilla. «Hola», respondió ella con reserva, sentándose frente a él. Pidieron café y se quedaron sentados unos minutos en un silencio incómodo. «Oye, sobre lo de ayer», comenzó Gray. «Sí, hablemos de ello», asintió Parker. «Quiero pedirte perdón por mis padres. Han sido poco diplomáticos, pero son buenas personas, de verdad. Solo que son de la vieja escuela, con ciertas ideas». «No es cuestión de tacto, Gray», dijo Parker con calma. «Es cuestión de actitud. Tus padres dejaron claro que me consideran una pareja inadecuada para ti debido a mi situación financiera». «No era eso lo que querían decir», objetó Gray, pero no había seguridad en su voz. «¿De verdad? ¿Y entonces qué? Cuando tu madre me preguntó por mis ingresos y tu padre dijo que podrías casarte con una heredera, ¿qué querían decir?» Gray parecía incómodo. «Escucha, sé que fueron un poco groseros, pero solo se preocupan por mí. Y, sinceramente», hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas.
Podrías haber intentado causar una impresión más favorable. Parker lo miró, sin dar crédito a lo que oía. ¿Debería haberlo intentado? Bueno, ya sabes. Gray hizo un gesto indefinido con la mano. Podrías haber hablado más de tu trabajo, de tus logros, demostrar que eres ambiciosa, que tienes perspectivas de crecimiento. ¿Quieres decir que estás de acuerdo con ellos en que no soy lo suficientemente buena en mi puesto actual? Yo no he dicho eso, protestó Gray. Pero admite que si te mostraras más segura, hablaras de tus planes profesionales. ¿Y si no los tengo? Lo interrumpió Parker. ¿Y si estoy contenta con mi trabajo actual? ¿Y si no aspiro a ganar millones ni a convertirme en directora? Entonces, Gray titubeó. Entonces es tu elección, por supuesto. Pero en nuestra sociedad, en nuestros círculos. En tus círculos, precisó Parker. De acuerdo, en mis círculos, admitió Gray con irritación. Se valora la ambición, el deseo de llegar más lejos. Y mis padres solo querían asegurarse de que compartías esos valores. O que estoy dispuesta a vivir a tu sombra, a estar agradecida porque un hombre tan exitoso se haya fijado en mí. Lo estás dramatizando, Gray negó con la cabeza. Nadie quiere que vivas a mi sombra. Es solo que tiene que haber un equilibrio, ¿entiendes? En las relaciones, en el matrimonio. ¿Un equilibrio basado en mis bajos ingresos y los altos tuyos? No, empezó a enfadarse. Estoy tratando de explicarte que el matrimonio no es solo romanticismo y sentimientos. También hay cuestiones prácticas. Las finanzas, el estilo de vida, el círculo social. Y sí, eso importa. Parker lo miró y todo quedó claro. Gray nunca la había visto como una pareja igualitaria. Veía a una mujer a la que había que cuidar, guiar, ayudar. Una mujer que le estaría agradecida por esa oportunidad. ¿Sabes qué es lo más irónico, Gray?, preguntó ella en voz baja. Que te preocupe tanto nuestra incompatibilidad financiera. No me preocupa, replicó él. Solo quiero que todo sea honesto y abierto. Honesto y abierto, repitió Parker. Como un contrato matrimonial que te proteja de posibles reclamaciones sobre tu patrimonio. Es una práctica habitual, se defendió Gray, y protege a ambos, no solo a mí, sino también a ti. ¿De qué? ¿De que puedas reclamar mi modesto sueldo? Gray parecía cada vez más irritado. Lo estás tergiversando a propósito. Intento ser razonable y tú te comportas como si te hubiera ofendido. Porque me has ofendido, Gray, dijo Parker con calma. Tú y tus padres. Me habéis juzgado por el tamaño de mi cuenta bancaria y me habéis encontrado insuficiente. No es cierto. Te quiero. Me da igual lo que ganes. ¿De verdad? Parker se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo dejó sobre la mesa. Entonces demuéstralo. Renuncia al contrato matrimonial. Dile a tus padres que su opinión no te importa, que me eliges a mí, independientemente de mi situación económica. Gray miró el anillo y en sus ojos se reflejó el pánico. Parker, no puedes simplemente... Es demasiado radical. Te ofrezco matrimonio, mi apellido, mi futuro. ¿De verdad no puedes entender la preocupación de mi familia? Sí, asintió Parker. Y ahora te entiendo mucho mejor. ¿Qué significa eso? Significa que te devuelvo el anillo. Nuestro compromiso está roto. Gray parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Por una cena fallida? ¿Por unas preguntas incómodas de mis padres? No, Gray, por haber mostrado tu verdadera actitud. No buscas una pareja, buscas un trofeo, un adorno para tu estatus, y yo no encajo en ese papel. Es ridículo, intentó cogerle la mano, pero Parker se apartó. Te quiero que seas mi esposa, pero en tus condiciones, entendiendo cuál es tu lugar. Lo has entendido todo mal. Gray empezó a perder la paciencia. Pensaba que eras más madura, más sensata, pero te comportas como una adolescente ofendida. Y tú te comportas igual que tus padres, con condescendencia. Parker se levantó, dispuesta a marcharse. Gray también se levantó. Espera, no podemos terminar así. Podemos discutirlo, llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Gray? ¿Voy a fingir que tu esnovismo y el de tus padres no me molestan? ¿Voy a estar agradecida porque alguien de tu nivel se haya rebajado a mi nivel? Lo estás exagerando todo, casi gritó, llamando la atención de los demás clientes del café.
Al darse cuenta, Gray bajó la voz. Escucha, solo estás enfadada. Hablemos más tarde, cuando te hayas calmado. No, Gray, ya lo he dicho todo. Y lo tenía todo decidido. Se dirigió hacia la salida. Gray la alcanzó en la puerta. Simplemente no estás preparada para una relación seria, dijo con amargura. No estás preparada para madurar. Las relaciones requieren compromisos, Parker. Requieren comprender la realidad. Parker se detuvo y lo miró a los ojos. Tienes razón. No estoy preparada para una relación con alguien que me valora menos que su estatus y la aprobación de sus padres. Y nunca lo estaré. Con estas palabras, salió de la cafetería sintiendo a la vez pesadumbre y alivio. Pesadez por la pérdida de la persona a la que, según creía, amaba. Y alivio por haber visto su verdadera cara antes de unir su vida a la de él. Parker caminaba por las calles de Medford y con cada paso, su andar se volvía más seguro. No le reveló a Gray su verdadera identidad. No tenía sentido. Si él no podía aceptarla tal y como fingía ser, entonces no merecía saber quién era en realidad. Sacó el teléfono y marcó el número de Raven. Tenías razón, dijo cuando su amiga respondió. Resultó ser tal y como tú lo veías. Lo siento, Parker, dijo Raven con sincera compasión en su voz. Yo no, respondió Parker con firmeza. Es mejor saberlo ahora que después de la boda. ¿Qué vas a hacer? Parker se detuvo en un cruce, contemplando los rascacielos del centro financiero de Medford. Lo que mejor sé hacer. Trabajar. Vivir. Seguir adelante. Apagó el teléfono y se dirigió a su oficina. Era hora de volver a la vida real. La vida de Parker Lambsden. Una auditora de éxito y una mujer independiente que no necesitaba la aprobación de snobs como la familia Mallory. Para Parker Lambsden, los 3 meses transcurrieron en un flujo ininterrumpido de trabajo. Tras romper con Gray, se sumergió por completo en su actividad profesional, como si quisiera llenar el vacío de su vida personal con complejas investigaciones y consultas. El final de octubre llegó a Medford con lluvias torrenciales. Parker estaba sentada en el coche con el conductor, observando cómo las gotas resbalaban por las lunas tintadas. Se dirigían a la sede de Orion Holding, un conglomerado cuyo director general, James Hawthorne, había solicitado personalmente su presencia en una reunión urgente del Consejo de Administración. Parker atravesó el vestíbulo de mármol hasta los ascensores especiales para invitados VIP. El guardia de seguridad, que la reconoció, asintió respetuosamente y la dejó pasar sin comprobar su documentación. En la espaciosa sala de conferencias, sentados alrededor de una larga mesa pulida, se encontraban 12 personas, la junta directiva al completo de Orion Holding. A la cabecera de la mesa se sentaba James Hawthorne, un hombre de 60 años con una mirada penetrante. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la señorita Parker Lambsden, cuya empresa nos ha ayudado en más de una ocasión en situaciones difíciles. Gracias por la invitación, dijo Parker. Supongo que la situación requiere una intervención urgente. Por desgracia, sí, asintió Hawthorne. Se trata del banco Everest Capital, más concretamente, de su sucursal en Medford. Nuestro holding posee el 15% de las acciones del banco y recientemente hemos recibido señales alarmantes. Al mencionar Everest Capital, Parker sintió un nudo en el estómago. El banco donde trabajaba Gray, la sucursal que él dirigía. ¿Qué tipo de señales?, preguntó con tono tranquilo. El director financiero le entregó una carpeta con documentos. En los 2 últimos trimestres, la sucursal de Medford ha registrado una rentabilidad anormalmente alta. Al principio se consideró un éxito del nuevo director, pero un análisis más detallado reveló discrepancias en los informes. Parker echó un vistazo rápido a las cifras y enseguida detectó varias anomalías. Índices inflados en los créditos corporativos y un coeficiente de reserva desproporcionadamente bajo. Exacto. Y también una actividad inusual en el ámbito de las operaciones interbancarias. Todo ello da la impresión de que la sucursal está inflando artificialmente los índices. ¿Y quién dirige la sucursal?, preguntó Parker sabiendo perfectamente la respuesta. Un tal Gray Mallory, respondió Hawthorne. Un joven nombrado director hace aproximadamente un año. Se le consideraba un empleado prometedor. Parker asintió con la cabeza, fingiendo que era la primera vez que oía esa información. ¿La oficina central del banco ya está al tanto de la situación?
Por ahora no. Queríamos realizar primero una auditoría independiente para tener datos concretos, en lugar de sospechas. Por eso hemos acudido a usted. Entiendo, dijo Parker cerrando la carpeta. ¿Quieren que mi empresa realice una auditoría confidencial? Exactamente. Y preferiríamos que usted dirigiera personalmente la investigación. Parker se quedó pensativa por un momento. ¿Era sensato aceptar este caso, teniendo en cuenta su historia personal con Gray? Pero entonces recordó la fría valoración que Gray había hecho de su atractivo financiero como novia. Aceptaré la investigación, dijo con firmeza. ¿Cuándo quieren que comience? Cuanto antes mejor. Hemos preparado una carta oficial solicitando una auditoría externa de la sucursal como parte de una inspección rutinaria. A la mañana siguiente, Parker se preparó minuciosamente para la reunión. Eligió un sobrio traje azul marino, se peinó con un elegante moño y se puso su reloj Patek Philippe favorito, el que nunca le había mostrado a Gray. Junto con Parker, dos de sus especialistas, Raven y Alex Devereaux, experto en operaciones bancarias, se dirigieron al banco. En el vestíbulo del banco los recibió el jefe de seguridad. Tras comprobar sus documentos, los acompañaron a la 12ª planta, donde se encontraba el despacho del director de la sucursal. El señor Mallory los espera, les dijo la secretaria, una elegante mujer de unos 40 años. Parker entró primero en el despacho. Gray estaba sentado detrás del escritorio, revisando unos papeles. Al oír el nombre de la empresa, levantó la cabeza, dispuesto a saludar a los visitantes. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Parker, la sonrisa se le congeló y su rostro adquirió una expresión de absoluto shock. ¿P. Parker? Tartamudeó, sin dar crédito a sus ojos. Hola, señor Mallory, respondió Parker con impecable cortesía. Soy Parker Lamsden, directora general de Lamsden Forensic Audit. Estos son mis compañeros, Raven Winslow y Alex Devereaux. Gray se levantó lentamente. Su rostro pasó por varias expresiones, desde el shock hasta la comprensión, y finalmente, a una mezcla de miedo y confusión. Yo no entiendo. Tú eres analista financiera. Soy directora de una empresa de auditoría especializada en detectar irregularidades financieras, le corrigió Parker con calma. Nuestra empresa ha recibido el encargo oficial del Consejo de Administración de Everest Capital de realizar una auditoría de su sucursal. Sacó un documento con sellos de su maletín y se lo entregó a Gray. Este tomó el papel mecánicamente, pero parecía incapaz de concentrarse. Todo este tiempo, tú estabas... sacudió la cabeza. Señor Mallory, lo interrumpió Parker cortésmente. Le sugiero que se concentre en cuestiones profesionales. Necesitaremos una sala separada para trabajar y acceso completo a los documentos. Gray pareció despertar. Por supuesto, sí. Pulsó un botón en el teléfono. Irene, prepara una sala de conferencias para los auditores y proporciónales todo lo que necesiten. Se produjo una pausa incómoda. Raven y Alex se miraron, sintiendo la tensión. Parker, señorita Lamsden, dijo Gray, ¿puedo hablar con ustedes a solas? No veo la necesidad, respondió Parker con frialdad. Todo lo relacionado con la auditoría se puede discutir en presencia de mis colegas. No se trata de la auditoría, insistió Gray. Es algo personal. No tenemos asuntos personales que discutir, replicó Parker. Nuestra relación es estrictamente profesional. Gray parecía desconcertado. En ese momento entró la secretaria. La sala de conferencias está lista. Gracias, asintió Parker. Podemos empezar inmediatamente. Parker, por favor, dijo Gray en voz baja. Al menos escúchame. Señor Mallory, estoy aquí para realizar una auditoría. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de auditoría, estoy dispuesta a responderla. Todo lo demás no viene al caso. Con estas palabras, salió del despacho sintiendo cómo le latía el corazón. En la sala de conferencias, el equipo de auditores se puso manos a la obra. A la hora del almuerzo, habían detectado varias señales de alarma, es decir, operaciones sospechosas. Les llamaron especialmente la atención los créditos concedidos a varias empresas con una estructura de propiedad similar. Un signo clásico de un esquema de crédito ficticio, comentó Raven. Los créditos se conceden a empresas vinculadas y luego el dinero vuelve al banco en forma de ingresos. Comprueba quién firmó las decisiones de concesión de estos créditos.
El comité de crédito de la sucursal. El presidente es Gray Mallory. Hacia las 2 de la tarde, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Gray, ya más sereno. Señorita Lamsden, ¿puedo preguntarle cómo va la investigación? Acabamos de empezar, respondió Parker con serenidad. Es pronto para sacar conclusiones preliminares. Solo quería ofrecer mi ayuda, por si necesitaban datos adicionales. Recurriremos a usted si es necesario, le interrumpió Parker. Ahora nos gustaría continuar con nuestro trabajo. Gray no se movió del sitio. Parker, perdona, señorita Lamsden. Entiendo que ahora no es el momento más adecuado, pero tenemos que hablar. ¿Sobre qué, señor Mallory? Sobre lo que ha pasado, sobre nosotros. Parker miró a sus colegas. Sigan con su trabajo. Volveré enseguida. Salieron al pasillo y Parker se volvió hacia Gray. No hay ningún nosotros, señor Mallory, y no hay nada que discutir. Basta ya, Parker, elevó la voz, pero enseguida se controló. Lo siento, pero sabes perfectamente de qué quiero hablar. ¿Que no soy solo una analista financiera? ¿Que gano 10 veces más que tú? Dios mío, Parker, me has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Después de 2 compromisos que terminaron por mi estatus, quería saber si alguien podría amarme a mí y no a mi posición. Y tenías razón, dijo Gray con amargura. Resulté ser exactamente lo que temías. Parker guardó silencio y él continuó. Dame la oportunidad de explicártelo todo. ¿Qué tal si cenamos juntos después del trabajo? No, respondió ella con firmeza. No tenemos nada en común, salvo una relación profesional. Con estas palabras, regresó a la sala de conferencias, dejando a Gray en el pasillo con una expresión de desesperación en el rostro. Por la noche, cuando los auditores se marchaban, la secretaria de Gray le entregó a Parker un sobresellado. El señor Mallory pidió que se lo entregara personalmente. En el coche, Parker abrió el sobre. Dentro había una breve carta manuscrita en la que Gray reconocía su error y le pedía una reunión. Raven, tras leer la carta, resopló. Claro, ahora se arrepiente. Cuando se enteró de que no eres una analista pobre, sino una ejecutiva de éxito. ¿Crees que es por eso? Preguntó Parker en voz baja. ¿Por qué si no? Si realmente te quisiera a ti, y no a la imagen que se ha creado de ti, se habría puesto de tu lado contra tus padres. Parker asintió, pero no respondió. Se quedó en silencio durante todo el trayecto, sumida en sus pensamientos. La mañana del segundo día de la auditoría comenzó para Parker con un encuentro inesperado con Gray. Acababa de acomodarse en la sala de conferencias cuando él apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Buenos días», dijo, intentando sonreír. «Pensé que te vendría bien un café. Doble expreso con leche de almendras, como te gusta». «Gracias, pero ya he tomado café», respondió Parker con frialdad. Gray se quedó incómodo con los 2 vasos en las manos. «Entendido. ¿Quizás alguien de tu equipo quiera?» «Estoy segura de que se han ocupado de sí mismos». Dejó uno de los vasos en el borde de la mesa y dudó unos segundos. «Parker, ¿has recibido mi carta?» «Sí». «¿Y?» Se notaba esperanza en su voz. «Y nada, señor Mallory. Estoy aquí por trabajo. Todos los asuntos personales quedaron en el pasado. Pero no podemos simplemente ignorar». «Podemos y lo haremos», lo interrumpió Parker con firmeza. «Ahora soy auditora y usted es el director de la sucursal auditada. Todo lo demás es irrelevante». El rostro de Gray se distorsionó por un instante con una mueca de resentimiento, que rápidamente se transformó en irritación. «Bien, si insistes en mantener una relación profesional, permíteme preguntarte, ¿qué reclamaciones tienen los auditores contra mi sucursal?» Por lo que tengo entendido, no se trata de una inspección rutinaria. El Consejo de Administración tiene algunas dudas sobre los indicadores financieros de la sucursal, respondió ella con serenidad. Estamos aquí para evaluar la situación de forma objetiva. Al mediodía, el equipo de auditores había recopilado suficiente material para formarse una idea preliminar. Parker convocó una reunión. Bien, esto es lo que tenemos. Un aumento artificial de la rentabilidad mediante créditos ficticios, una subestimación de las reservas y manipulaciones de los tipos de interés. Y no hay rastros de enriquecimiento personal, añadió Raven. Mallory no sacó dinero, no recibió comisiones ilegales. Todas las manipulaciones tenían como único objetivo mejorar los indicadores de la sucursal.
¿Qué le motivó?, preguntó Alex. La ambición, respondió Parker en voz baja. El deseo de demostrar su éxito. En ese momento, la puerta se abrió sin llamar y entró Gray. Tenía el rostro pálido y en sus ojos se leía la ira y el miedo. Necesito hablar urgentemente con la señorita Lamsden. A solas. Cuando sus compañeros salieron, Gray estalló. ¿Estás intentando destruirme? ¿Es una venganza? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Estás interrogando a todos los empleados, investigando cada operación. Los rumores ya se están extendiendo por todo el banco. Estamos llevando a cabo una auditoría estándar, respondió Parker con calma. Y, como se ha demostrado, no sin motivo. ¿A qué te refieres? Lo sabes perfectamente. Inflado artificial de los indicadores, manipulación de los informes, incumplimiento de las normas. Gray se dejó caer en una silla. No es lo que parece. ¿Y qué es? Solo quería que la sucursal tuviera mejor aspecto, que la oficina central viera su potencial. No es nada delictivo, solo optimización. ¿Optimización? ¿Llamas optimización a la concesión de créditos sin garantía a empresas ficticias? ¿A la reducción de las reservas por debajo de los niveles permitidos? Esos créditos se devolverán. Tengo un plan, y pensaba poner en orden las reservas en el próximo trimestre. Después de conseguir un ascenso basado en indicadores falsos, Gray guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué?, preguntó Parker. ¿Por qué te arriesgaste tanto? Toda mi vida he intentado demostrar a mis padres que valgo algo, suspiró Gray, que mi elección de carrera había sido la correcta. Cuando me nombraron director, me miraron con respeto por primera vez, y entonces me di cuenta de que no podía con ello. Los objetivos eran poco realistas. Intenté explicárselo a la dirección, pero no me escucharon. O cumples el plan o buscaremos a alguien que lo haga. Y empecé a buscar soluciones. Nunca me quedé con un centavo para mí. Todo era por los objetivos. Iba a arreglar la situación en cuanto consiguiera un puesto en la oficina central. Parker reflexionó sobre sus palabras. En los ojos de Gray vio la sincera desesperación de un hombre acorralado por sus propias ambiciones y el miedo al fracaso. Gray, has cometido infracciones graves. Las manipulaciones bancarias no son un juego. Lo sé, y estoy dispuesto a aceptar el castigo. Pero Parker, ¿de verdad todo ha terminado entre nosotros? Todo terminó en el momento en que no me defendiste ante tus padres, dijo ella con firmeza, cuando demostraste que mi estatus era más importante que yo misma. Al cuarto día, Parker terminó de redactar el informe final, un documento implacablemente objetivo que registraba todas las infracciones, pero que también señalaba la ausencia de lucro personal. Decidió entregarle personalmente una copia a Gray antes de enviarlo a la oficina central. Lo encontró en su despacho, sentado en la penumbra. «Aquí tienes el informe final», dijo Parker dejando la carpeta sobre su mesa. «Debes verlo antes de que se envíe oficialmente». «¿Cuál es el veredicto?», preguntó él sin abrir la carpeta. «Infracciones sistemáticas de las normas, distorsión de los informes, reservas insuficientes. ¿Y las recomendaciones? Ajustar los indicadores a las normas, crear reservas adicionales y cambiar la dirección de la sucursal». Gray asintió. «Persecución penal. El informe señala la ausencia de beneficio personal por tu parte. Es una circunstancia atenuante. Gracias por tu objetividad», finalmente la miró. «Sé que podrías haber sido mucho más dura. Solo hice mi trabajo. Sabes, siempre he admirado tu profesionalidad, incluso cuando te consideraba una simple analista. Tu competencia, tu seguridad. Eso es lo que me atrajo desde el principio». Parker guardó silencio, sin querer continuar con la conversación personal. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Gray. «Volveré a mi trabajo habitual. Tengo muchos otros clientes». Me refería a... ¿Con nosotros? «No ha habido nada entre nosotros, Gray», respondió ella en voz baja. «Solo ilusiones y cosas que no se dijeron». 2 semanas después, el informe se presentó al Consejo de Administración del banco. Se tomaron una serie de medidas urgentes. Revisión completa de la cartera de créditos, creación de reservas adicionales, despido de Gray de su cargo de director. Sin embargo, dada la ausencia de lucro personal, el banco no inició acciones penales. Para Parker, la vida volvió a la normalidad.
Se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en lo sucedido. A finales de noviembre, la Cámara de Comercio de Medford organizó su gala benéfica anual. Parker acudió con un elegante vestido negro y un mínimo de joyas, solo unos pendientes de diamantes y su reloj Patek Philippe favorito. Al cabo de una hora aproximadamente, los vio, Dermot y Sybil Mallory, que claramente la estaban observando. En cuanto su acompañante se alejó, se dirigieron hacia ella. «Señorita Lamsden, qué alegría verle», comenzó Sybil con una sonrisa forzada. «Hemos oído hablar mucho de sus logros. Doctor Mallory, señora Mallory», Parker asintió cortésmente. «No esperaba verlos aquí. Nos invitaron como representantes de la comunidad académica», explicó Dermot. «Hace tiempo que queríamos hablar con usted, después de que se aclararan las circunstancias». «¿Qué circunstancias exactamente?» «Bueno, su verdadera situación, por supuesto». Sybil parecía avergonzada. «Fue un malentendido. No podíamos imaginar que en realidad fuera tan exitosa». «Qué coincidencia tan sorprendente», comentó Parker secamente. «Su opinión sobre mí cambió tanto cuando se enteraron de mi situación financiera». «No, no, lo ha entendido mal», intervino Dermot. «Es solo que siempre hemos valorado la ambición, el afán de éxito. Y ahora, al conocer sus logros, vemos que usted comparte esos valores. Y cuando me consideraban una analista corriente con ingresos insuficientes, no lo veían. Estábamos mal informados», respondió Sybil con torpeza. «Señorita Lamsden, nos gustaría empezar de nuevo», continuó Dermot. «¿Le apetecería cenar con nosotros? En un ambiente más distendido». «Me temo que eso es imposible», respondió Parker con firmeza. «Hay puentes que no se pueden reconstruir una vez que se han roto». «Pero querida», Sybil lo intentó de nuevo, «estábamos muy equivocados. Y Gray está sufriendo mucho. Ha perdido tanto a usted como su trabajo». «Ha perdido su trabajo por sus propias decisiones erróneas», comentó Parker con frialdad. «Y a mí, por su esnobismo y sus prejuicios. Lo lamentamos profundamente y nos gustaría arreglar la situación de alguna manera». Parker los miró fijamente. Parecían arrepentidos, pero solo porque ahora conocían su situación actual. Sus disculpas no se basaban en la comprensión de su error, sino en la conciencia de la pérdida de beneficios. «Algunos errores no se pueden corregir», dijo ella finalmente, «y algunas lecciones son muy caras. Espero que hayáis aprendido la vuestra». Con estas palabras se alejó, dejando a Dermot y Sybil con expresión de desconcierto en el rostro. Esa conversación puso punto final a una historia que había comenzado hacía casi un año. Al salir a la terraza, Parker respiró profundamente el aire de noviembre. Sentía un extraño alivio, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. La historia con Gray y sus padres le había enseñado mucho, sobre sí misma, sobre otras personas, sobre la naturaleza de las relaciones. Sí, había cometido un error al construir una relación basada en la mentira. Pero esa mentira le había ayudado a ver la verdad, desagradable, dolorosa, pero necesaria. Parker miró el Medford nocturno, que se extendía como un mar de luces. A partir de ahora, solo sería ella misma, con todas sus virtudes y defectos. Y si alguna vez se decidía a volver a tener una relación, solo sería con una persona que la viera y la amara por lo que era, no por su estatus ni por su dinero, sino por quién era en realidad.